Instagram insiste en mostrarme un post, que deje el Botox porque me daña el cerebro. Y de real quiere que todos sepamos que la toxina bloquea neurotransmisores críticos. Y dice, en tono acusador, que la comunidad científica lo sabe desde hace más de 15 años. Pues sí, el Botox bloquea la neurotransmisión. Así es como funcionan las toxinas botulínicas, y por eso funcionan. No es nada nuevo ni oculto. Sabemos desde hace más de 75 años cómo la toxina botulínica silencia la actividad muscular. En 1949, Bergen, Dickens y Chapman publicaron un artículo clave, La acción de la toxina botulínica en la unión neuromuscular. Ese estudio mostró que la toxina botulínica bloquea la liberación de acetilcolina. La acetilcolina es el mensajero químico que le dice al músculo que se contraiga. Ese mismo año, Ambach publicó un estudio paralelo. O sea, el mecanismo que la autora vende como una revelación impactante es ciencia de manual, más vieja que la mayoría de la gente viva. Escandalizarse porque el Botox bloquea señales nerviosas y relaja músculos es como indignarse porque el Toprol bloquea la adrenalina y baja la presión arterial. Eso es justo lo que debe hacer el medicamento. No prueba ningún encubrimiento, y mucho menos que el Botox te esté dañando el cerebro en silencio. Su afirmación más fuerte es que cada inyección de Botox daña el cerebro y causa deterioro cognitivo a corto y largo plazo. Es una acusación grave, y la evidencia que citan no alcanza ni de lejos para sostenerla. Los estudios de transporte en los que se apoyan se hicieron en animales y usaron dosis hasta 150 veces mayores que la dosis terapéutica normal. Y muchos fueron en bigotes de rata. En las ratas, los bigotes son un órgano sensorial principal, como nuestras manos o los ojos, y ocupan una enorme zona del cerebro. Por eso los científicos usan bigotes para estudiar vías nerviosas. El cableado es grande y fácil de seguir. Pero ese sistema de la rata no representa unas pocas unidades de Botox en una frente humana o en patas de gallo. Y no hay ningún estudio en humanos, cero, que muestre que el Botox llegue al cerebro humano y lo dañe. Pasar de esto ocurrió en un modelo con roedores a el Botox cosmético daña cerebros humanos. Es tomar una chispa, echarle gasolina y anunciar un incendio. El Botox se usa en decenas de millones de tratamientos desde los años 70. Si cada inyección dañara la cognición en silencio, creo que a estas alturas ya veríamos la señal. Y no la vemos. Eso no significa que el Botox no tenga riesgos. Los tiene, como cualquier fármaco. La toxina botulínica es un medicamento con receta, biológicamente activo. Merece respeto, no mitología. Pero cuando gente sin formación científica para interpretar estos estudios lanza afirmaciones enormes sobre daño cerebral, eso no educa. Eso es meter miedo y buscar clics. Y los clínicos acabamos intentando poner los datos en su justa proporción para pacientes preocupados. Cualquiera puede afirmar algo. Muy pocos traen datos reales que respalden lo que dicen. Basis Education siempre viene con evidencia. Y eso es más que encontrar un artículo que confirme lo que ya crees. Significa revisar cómo se diseñó el estudio, su potencia estadística, su nivel de evidencia, si las conclusiones encajan con los datos y si los hallazgos tienen relevancia real en la práctica clínica. Porque encontrar un artículo es fácil. Entender qué demuestra y qué no, eso requiere formación. Si aplicas inyectables faciales, tus pacientes ven los mismos reels que tú y yo, y seguro que van a preguntar. En una edición reciente de mi boletín mensual gratuito, expliqué cómo responder a pacientes preocupados. Si quieres esa edición, usa el enlace de la descripción.